Padre Santo, gracias una vez más, Señor. Gracias porque hasta aquí nos ha ayudado y hasta aquí, Señor, nos ha traído con bien. Gracias por estar en su casa. Gracias, Señor, por este día. Gracias por las labores cotidianas, la jornada laboral de cada uno, Señor. Y gracias por estar acá, Señor, porque realmente podemos terminar el día de la mejor manera posible, Señor, estando acá en su casa de oración, buscando, Señor, su rostro, buscando su bendición y serle agradable. Gracias, Señor. Mi Dios, perdone nuestras faltas y todo pecado. Le pido, Señor, que su Santo Espíritu sea ahora ministrándonos, hablándonos a nuestra vida, Señor, que podamos aprovechar el tiempo y el momento de estar acá, Señor, que podamos poner atención y podamos asirnos, Señor, de tu palabra, podamos absorber lo más que podamos humanamente y que tu Santo Espíritu, Señor, nos enseñe, nos exhorte y nos edifique, Señor, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma y todo nuestro ser, Señor, para que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme la enviaste, Señor, a cada vida. Gracias, Señor, en sus manos me encomiendo. Le pido, Señor, que solamente sea el instrumento por el cual tú hables, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo. Todo se lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya, hermano, por favor, pasando la diapositiva, hermanos, y seguimos entonces sobre el estudio que estamos llevando. Los días martes, empezamos hace 2 martes, hoy continuamos. Estudio sobre las sectas y religiones. Y tuvimos las primeras 2 partes a manera de introducción. Hablamos generalidades. Ahora vamos a hablar un poquito más a detalle, aunque también de manera general, pero ya cada vez más adentrándonos al tema. Y vamos a hablar, hermanos, bajo el tema religiones antiguas. Religiones antiguas. Antiguas porque podemos ver de que hoy día se manejan muchas religiones y podemos llamarlas modernas, aunque al fin y al cabo en esencia vienen a ser lo mismo. En esencia vienen a estar en oposición a la verdad, vienen a desviar al pueblo de Dios de la verdad, vienen a tener en ese cautiverio a los impíos, vienen a hacer daño, literalmente. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, nuestro objetivo, que conozcamos y estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe ante todo aquel que quiera saber, ¿verdad? Y esto nos va a servir para dar testimonio y ayudar a otros también. Avance, hermano, por favor. Entonces, religiones antiguas. Siguiente, por favor. Allí, espérese un momento. Entonces, hermanos, anteriormente establecimos que cuando hablamos de religiones, en el tema de la salvación, solamente hay dos religiones, aunque se dice que hay muchas religiones, pero básicamente en el tema de la salvación solo tenemos 2, una religión de gracia y otra religión de obras. Dijimos que dentro de la religión de gracia solamente tenemos al cristianismo, y en la categoría de por obras tenemos a muchas religiones como tales. Ahí tienen el judaísmo, el islamismo, el catolicismo, budismo, el hinduismo y etcétera, etcétera, porque la lista sigue y es larga. Pero entonces básicamente solamente 2 religiones en cuanto a la salvación, una de gracia y otras que son por obras. La bíblica es la religión de gracia, o sea, el cristianismo. Y es importante y vale la pena hacer una diferencia entre lo que es el cristianismo verdadero, histórico, que Jesús realmente
podemos decir, no inventó, no lo trajo como una religión más de las que ya había en ese tiempo, la secta de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, y no solamente vino a traer una nueva religión, sino que esto era parte del nuevo pacto que estaba ya escrito desde mucho tiempo atrás, y el reino de los cielos se había acercado. Esto en la persona del Señor Jesucristo, y trajo ese avivamiento y esa regeneración para que las personas pudieran ser salvas a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces ahí tenemos el cristianismo, ¿verdad?, que se le puede llamar religión, y que es la verdadera comunión de Dios para con el hombre. Avance, hermano. Ahora, dentro de las religiones también podemos dividir otros dos grupos, hablando de la adoración y el servicio a Dios. Podemos destacar solamente dos: religiones monoteístas y religiones politeístas. Cuando decimos monoteísta, se refiere a que éstas adoran y sirven a un solo Dios. Cuando hablamos de politeísmo, quiere decir de que se adora o se sirve a muchos, a varios dioses. Y dentro de las religiones monoteístas tenemos al judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Como sabemos, el cristianismo adora y sirve al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia. El cristianismo, el judaísmo también adora a Dios, al único Dios vivo y verdadero, conocidos para ellos como Jehová de los ejércitos. Para ellos, el judaísmo solamente hay un Dios, para el cristianismo también. Hay una cierta diferencia en cuanto a la Trinidad, pero eso es por falta del entendimiento de los judíos, ¿verdad? Ya que ellos todavía aún esperan a su Mesías, y ya vino hace más de 2000 años. Y el islamismo también es una religión monoteísta, ya que ellos adoran a un Dios, para ellos su Dios es Alá. Dentro de las religiones politeístas pues tenemos ahí muchas, prácticamente son el resto de las religiones, sean antiguas o aún sean modernas. Por ejemplo, las religiones cananeas, las religiones como tenemos ahí de la India también, que adoran a muchos dioses. Entonces, estamos hablando, hermanos, introduciéndonos a las religiones antiguas. Las religiones antiguas, sigue adelante, hermano. Vamos a hablar acerca de este concepto de qué es religión. En la primera entrega de este material dimos una definición también, vamos a ampliarla un poquito más, y es que religión es un sistema que rige la actividad humana, la cual se compone principalmente de creencias y prácticas que tienen como esencia lo considerado como divino y sagrado, tanto las prácticas colectivas, personales, morales, espirituales y existenciales. En sí, en esencia, la religión es un sistema que rige la actividad humana y que se enfoca en lo sagrado y en lo espiritual, en lo que una persona cree que es divino, y bajo ese concepto se adhiere y se somete a ese señorío, a esa creencia, a ese sistema, ya sea el correcto o el incorrecto. Pero básicamente religión es un sistema que rige la vida humana en todos los sentidos, en el área moral, en el área espiritual, en el área social, en todos los sentidos de la vida del ser humano. El libro de Dios, hermanos, la Biblia, es un libro con mucha sabiduría y conocimiento. En él podemos encontrar los orígenes de la humanidad, aunque de manera general, pero precisa, hablando antes y aún después del diluvio.
Tenemos ahí la narración de Génesis, en los primeros capítulos, de cómo Dios creó todos los cielos y la tierra, de cómo Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y ya el primer versículo de la Biblia desbarata totalmente cualquier teoría de evolución y de cuestiones necias de hombres, porque dice, en principio Dios creó los cielos y la tierra. Y después viene narrando de cómo Él crea todo en su debido orden y al final, como corona de la creación, crea al ser humano, al hombre, el cual lo hace a su imagen y semejanza. Y de Él, pues, crea también a la mujer, a su compañera, a su ayuda idónea. Y aún después del diluvio vemos de cómo también prácticamente de 3 parejas se vuelve a poblar toda la tierra. La importancia de la Biblia, hermanos, es tal que todas las ciencias se apoyan de una manera u otra en las Sagradas Escrituras. La ciencia solamente confirma lo que la Biblia dice. Los científicos e investigadores de todo tipo consultan la información bíblica. En internet se maneja un artículo, hermanos, que se llama Falta un día en el universo. No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leerlo. Falta un día en el universo. Y pasa de que la NASA estaba haciendo algunos experimentos y algunas pruebas tratando de validar el tiempo para que sus satélites que estaban allá en órbita conforme al movimiento de los cuerpos celestes no chocaran. Entonces estaban haciendo pruebas y revisando el tiempo años atrás y años por delante. Encontraron de que hacía falta un día en la historia de la humanidad. Entonces, dentro del grupo de la NASA había un cristiano, miren la importancia, y este cristiano que leía la Biblia se acordó de un pasaje bíblico, de cuando el sol se detuvo. Y dice que el sol se detuvo por casi un día entero. Y sacando ellos cuenta, eso les daba 23 horas y 20 minutos. Pero decían, aún faltan otros 20 minutos. Entonces él, revisando, se acordó de otro pasaje bíblico en el que hablaba del reloj de Acaz, en el que se le presentó Dios al profeta y le pedía prueba. Entonces él dice de que es fácil que retrocediera las sombras del grado de la luz, pero que no era fácil que se moviera al contrario. Entonces esos 10 grados, sacando ellos cuenta, equivalían a esos otros 20 minutos. Entonces ellos ahí encontraron el día completo que hacía falta en el tiempo, en la historia del tiempo. Lo pueden encontrar en internet, falta un día en el universo. Así más o menos el título, falta un día en el universo. La Biblia, hermano, también es un libro histórico que describe lugares, personas, geografía y acontecimientos del pasado. Muchas personas que estudian los fósiles, que estudian la astrología, la astronomía, muchos consultan las escrituras. El libro de Job es un libro muy sabio en cuanto a los astros, cosas que allí se enseñan que antes no se conocían. Ya de tiempo antiguo ya Dios había revelado de que, por ejemplo, la tierra era esférica. Muchos años pasaron cuando un hombre descubrió y se dio cuenta por sus estudios, por sus pruebas y experimentos, pero ya la Biblia lo decía. Hay un libro muy interesante que se llama "Y la Biblia tenía razón". Y la Biblia tenía razón. También, hermanos, en cuanto a las religiones, la Biblia tiene mucho de qué hablar. Aunque quizás no detalladamente, pues sino como el apóstol Juan decía, ¿verdad? Si se hablara de todo
los milagros de Jesús no cabrían, dice, los libros en el mundo. Y así de cada tema. Pero las religiones, la Biblia habla, ¿verdad?, lo necesario para conocerlas. Y aunque no son el tema principal, ¿verdad?, porque el tema principal de las Escrituras es el Señor Jesucristo. La Biblia menciona varios dioses paganos de diferentes regiones y culturas, mayormente en el contexto del Antiguo Testamento. Estas referencias generales se presentan en relación con los encuentros de los israelitas con otras naciones y culturas. ¿Qué significa eso? Que en sí el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios aún desde la antigüedad, no salió de ellos mismos la idolatría, el crear imágenes y adorarlas, sino que la aprendieron de los otros pueblos. Ahí tenemos, hermanos, un mapa que muestra sobre 3 regiones importantes sobre las que vamos a estar hablando. Acá en esta parte tenemos a Egipto, allá está Mesopotamia, donde está Ur de los Caldeos, de donde salió Abraham. Ahí tenemos a Babilonia y tenemos a Siria. Y en esta parte poco céntrica tenemos a Canaán, que la componen varios lugares, ¿verdad? Varias naciones, tales como los amorreos, los jebuseos, los gergeseos, los heveos, también los filisteos que están en esta parte costera. Y tenemos también las naciones de Siria y Fenicia, y que en todas ellas vamos a encontrar religiones también. Entonces, para más o menos ubicarnos sobre lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar acerca de las religiones antiguas y vamos a ubicarnos geográficamente en esas 3 áreas, en Canaán, en Mesopotamia y en Egipto. Canaán, Mesopotamia y Egipto, que son las regiones y los lugares de que se habla bastante en la Biblia, en referencia y en relación a las religiones y a dioses paganos. La siguiente, hermano. Ok, ese es otro mapa parecido. Ahí tenemos esta área verde que sería Canaán. Ahí tenemos los amorreos, los hititas, los heveos, los gergeseos. Ahí tenemos por ahí está Jerusalén también. Vemos que todos sus vecinos son Moab, Amón. Por allá arribita está Siria. Allá tenemos Filistea, Basán, Fenicia, y toda esta parte que fue el escenario del pueblo de Israel, específicamente en el Antiguo Testamento. Moab, Edom también. Sí. Pase a la siguiente, hermano. Ok, ven, ese es otro mapa que para mostrar lo mismo también. Entonces, Egipto, Canaán y Mesopotamia. Esas 3 regiones principalmente vamos a estar hablando. Va a ser la siguiente. Lo puse este mapa para que miráramos un poco acerca del viaje de Abraham, ya que tiene mucho que ver. De la región de Mesopotamia, allá está Ur de los Caldeos, y todo esto que se ve por ahí, aunque no se ve muy bien, es el río Éufrates. Recuerde de que de Abraham se dice de que vino del otro lado del río. A ese río es que se refiere del río Éufrates. Y ahí, bueno, señala un poco el viaje de Abraham, que pasó, bueno, de Ur, pasó por Babilonia, llegó hasta Harán, y luego ahí bajó. Prácticamente cruzó el río Éufrates y hasta llegar, ¿verdad?, allá a Harán, pasando por Canaán, que es la tierra prometida, ¿verdad?, llegando ahí a Siquén, Hebrón y todos esos lugares de por allí también. Y creo que en una ocasión, creo que fue Isaac que bajó a Egipto, y también pues Jacob y el pueblo, ¿verdad?, las 12 tribus.
Entonces, para que tengamos una idea también del viaje de Abraham. Bien, hermano, pase la siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar sobre esta parte, hermanos, el panteón cananeo. El panteón cananeo. Yo creo que ya el título nos dice algo. Cuando hablamos de panteón, ¿a qué nos referimos? Cementerio. Es un símil, ¿verdad? El cementerio. Entonces, el cementerio cananeo. ¿Y por qué cementerio? ¿Por qué panteón? ¿Hay vida ahí? No hay vida. Entonces, estamos hablando de que allí, hablando de las religiones y de los dioses paganos, allí, pues, no hay vida. Ahora, entre los principales dioses paganos que predominan en esta área geográfica de Canaán, tenemos 5 principalmente. Tenemos a Baal, Astarot o Astarte, Acera, Dagón y Amoloc. Y sobre ellos vamos a estar hablando un poco y dando una descripción de estos dioses paganos. Como dijimos, esta área de Canaán era una área de religión politeísta. Creían en muchos dioses, Entonces, hablando del panteón cananeo, religiones y dioses de Canaán, vaya conmigo por favor a Éxodo 34. Éxodo 34. Ya tuvieron una lectura en Jeremías 10 y es excelente y va muy bien al tema. Éxodo 34. Versículo 11 al 17. Versículo 11 al 17. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo. Ok, estamos en Éxodo 34. Acá está luego y hay nomás, ¿verdad?, de cuando el becerro de oro. Ya el pueblo de Israel salió de Egipto, estaban en el desierto, Moisés había subido al monte, había dilatado mucho tiempo, entonces los impíos del pueblo de Israel se hicieron dioses. Recordemos de lo que hablamos la vez anterior, de que estaban negando al Dios que los había salvado. Entonces ya luego Moisés bajó y vuelve a decirles: guarda lo que yo te mando hoy, aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo. Recuerde, esta área de Canaán estaba compuesta por todos estos pueblos: el amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y el jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Les está dando las instrucciones, las indicaciones necesarias, porque ellos van a entrar y les está diciendo: van a encontrar todas estas cosas, estos altares y estas imágenes, y les está diciendo lo que tienen que hacer. Tienen que derribar sus altares, tienen que quebrar sus estatuas, tienen que cortar las imágenes de acera, no tienen que hacer alianza con ninguno de aquellos moradores, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás
dioses de fundición. Cualquiera diría, ¿por qué Dios lo llevó a esa tierra tan idólatra, tan pagana, la peor de aquel momento? Bueno, Dios tenía su propósito. Dios tenía su propósito. Recuerde que como Dios al pueblo de una religión monoteísta, y Dios, para poder glorificarse en medio de aquellos pueblos paganos y el pueblo consagrado a Dios, es que podía mostrar a aquellos impíos de que solo hay un Dios verdadero y a quienes ellos servían. Los cananeos fueron un antiguo pueblo semita que habitaba la región de Canaán, en el área geográfica que actualmente corresponde a Israel, Palestina, Líbano y partes de Siria y Jordania. Abarcaba parte de la franja sirio-fenicia, conocida también como la media luna fértil. Quizás han escuchado esa frase, la media luna fértil. Ahora es interesante que dice un antiguo pueblo semita. Recordemos que después del diluvio, cuando se volvió a poblar la tierra, fueron de 3 hombres, los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, y cada uno se estableció en diferentes lugares. Entonces tenemos un lugar donde está toda la gente de Sem, en otro lugar los de Cam y otro lugar los de Jafet. Génesis 10 puede encontrar esa parte. Eran conocidos por su desarrollo, hablando de Canaán, eran conocidos por su desarrollo cultural y su importancia en el contexto de la historia bíblica y del antiguo Oriente Próximo. Por ejemplo, si usted busca en internet y pone Oriente Próximo, va a encontrar esa área de Canaán. Los pueblos cananeos de la antigüedad tenían una rica tradición religiosa y adoraban a una variedad de dioses. Su religión era politeísta, lo que significa que creían en muchos dioses, en muchas deidades que gobernaban diferentes aspectos de la vida. Ellos casi tenían un dios para cada cosa. Han escuchado el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la comida, el dios de todo tipo. Para todo, ellos tenían un dios. La religión cananea estaba marcada por la adoración a múltiples dioses, siendo Baal y Astarte o Astoret dos de sus divinidades principales mencionadas en la Biblia. Los cananeos también practicaban rituales paganos y sacrificios humanos a Moloc, que era otro de sus principales dioses, lo cual, verdad, estaba condenado por Dios en la Biblia. Ahora, ya entrando un poco a describir a estos principales dioses paganos, tenemos en el primero a Baal. Y este Baal, yo creo que a usted le suena conocido, lo ha leído mucho, mucho en la Biblia, mucho en las Escrituras, más en el Antiguo Testamento. En lengua babilónica, Belú o Bel significa Señor, era el título del Dios supremo de los cananeos. Su adoración procedía de Babilonia, es la otra área de Mesopotamia, la cual se dice que Babilonia es la madre de las abominaciones de la tierra. El Bel-Merodac babilónico era un dios sol, lo mismo que el Baal cananeo, cuyo título completo era Baal Shemaín, que significa Señor del cielo. Como dios sol, Baal era adorado bajo dos aspectos, uno como benefactor y otro como destructor. Por una parte dice que sus benéficos rayos del sol que hacían producir los cultivos y la vegetación, para ellos, ¿verdad?, era una bendición aquella producción, era su fuente de alimentos, pero que por la parte benéfica, pero destructor cuando no producía aquella tierra los alimentos que ellos necesitaban. Entonces de ahí que ellos ofrecían sacrificios humanos para apaciguar la ira de la deidad en tiempos de hambres, de pestes o de calamidades. En el Antiguo Testamento esto es mencionado como hacer pasar a sus hijos por fuego. Vamos a ir a esa referencia en el segundo libro de Reyes, capítulo 16,
Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, verso 3. Dice, antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. ¿Y de quién está hablando? De Acaz, un rey, un rey. Dice que en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Y este dice que hizo pasar a su propio hijo por fuego. O sea, lo ofreció en sacrificio a Baal. A Baal. Entonces vemos que tan corrompidos estaban aún los líderes del pueblo de Israel, que hicieron pasar a sus hijos por fuego. Entonces este término de Baales es muy conocido en la Biblia, más en el Antiguo Testamento, y dice que cada lugar tenía su dios. Por ejemplo, Baal Tars era el Baal de Tarso, o sea, el señor de Tarso. Estaba otro Baal Tamuz, o el señor es Tamuz, y todas estas formas eran conocidas colectivamente con el nombre de Baalín o Baales, que menciona la Biblia, ¿verdad? Cuando dice que sirvieron a los Baales, ya que no era solamente uno, sino que eran varios, en cada lugar, en cada ciudad, en cada región. Recordemos entonces, el pueblo de Israel está entrando a Canaán, y en toda esa región y en sus alrededores, todos eran religiones politeístas y adoraban a dioses paganos. Al entrar en la tierra, indudablemente los israelitas hallaron templos, arboledas, altares y lugares altos consagrados a Baal, en los que se ofrecía incienso y ofrenda, y en los que se les ofrecían niños, en tanto que en su servicio se mantenía una gran cantidad de sacerdotes. Si es que, hermanos, el pueblo de Israel se llegó a corromper de tal manera moral y espiritualmente a bajos niveles, aún de ofrecer a su propio pueblo por el fuego, a ofrecer, a inclinarse y a adorar a aquellos objetos. Recuerde lo que leímos en Jeremías 10 de cómo el hombre simplemente va, dice, al bosque, corta un leño, le da forma y luego se inclina. Es una cosa sin sentido, es una cosa que no tiene realmente hacer algo y luego inclinarte y decir de que eso es tu Dios. Es totalmente sin sentido y quizás hasta absurdo, pero el pueblo, las naciones paganas lo hacían, y el pueblo de Israel se contaminó con todas estas prácticas. Los israelitas pronto fueron seducidos a la adoración de Baal. Vamos a ver algunos ejemplos. Vaya al libro de Jueces. Recordemos que Jueces está después de la historia de Moisés, y aún luego de Josué, de cuando entraron y conquistaron la tierra de Canaán. Y bajo el mandato de Moisés y aún de Josué, no se escucha tanto de que el pueblo se haya desviado a la idolatría, aunque muchas veces se menciona que se limpiaran de sus dioses, ¿verdad? Vamos al capítulo, por ejemplo, capítulo 2, Jueces 2:11. Jueces 2:11, vamos a ver aquí varios versículos. Y recuerde que el libro de Jueces es característico porque allí reinaba la anarquía. Dice que cada uno hacía como bien
le parecía. Cada uno hacía como bien le parecía. Allí como que no existía Dios. Jueces 2:11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y sirvieron a quiénes? A los Baales. 3:7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron ¿a quién? A los Baales y a las imágenes de acera. Capítulo 6, verso 31. El verso 32 acá habla de Gedeón, de cuando entra ahí al templo y derriba la estatua de Baal. Dice el 32, aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Pero por cuanto derribó su altar, por cuanto derribó su altar. Mire el 8:33. 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los dioses, y escogieron por Dios a Baal Berit. A Baal Berit, al señor de Berit, de ese lugar, de esa zona, de esa región. Y mire qué interesante cómo Dios describe al pueblo cuando se va detrás de la idolatría, como prostituyéndose. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová de los ejércitos, era su Dios, Él era su Señor, Él era su Salvador, su sustentador. Y el pueblo, como debía ser una esposa sumisa y obediente a su Señor, estaba yéndose tras otros señores, los cuales eran dioses paganos, y para ello la descripción correcta era como prostituyéndose. Vamos a ver otros ejemplos en el capítulo 10, verso 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron ¿a quiénes? A los Baales y a Astarot. A los Baales y a Astarot. Y así, hermano, vamos a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, más que todo, muchas frases y parte de la Escritura en que dice que hicieron lo malo y fueron y sirvieron a los Baales, a los dioses paganos, a Astarot, a Malcom, a Quemos y a todos esos dioses paganos. Recordemos con el rey Acab, que la mujer era Jezabel, una impía, y esta tenía, ¿cuántos profetas de Baal? 450, dice 400 profetas de Acera, los cuales en el capítulo 17 Elías se enfrentó a ellos. Valientemente Elías el profeta se enfrentó a estos profetas y demostró por medio de fuego, por medio de una ofrenda, cuál Dios era el verdadero. Como leímos en Isaías 44, dice, fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Entonces hay muchos Baales mencionados en las Escrituras. Ya tenemos ahí a Baal Berit, ha escuchado a Baal Beor, Baal Peor, Baal Zebub y muchos otros también. Entonces esto es más o menos Baal. La diapositiva, hermanos, tengo ahí también unas imágenes de cómo es o cómo representaban a Baal. Esa es una estatua de él. Siguiente, esa es otra y esa es otra, ¿verdad? Que al final vienen a ser lo mismo. Al final vienen a ser lo mismo. Ahí, ¿verdad? El pueblo adorando una estatua. ¿Recuerdan cuando Jacob se fue de Padán Aram, de su suegro? ¿Qué hizo Raquel? ¿Qué hizo? Dice que se robó los ídolos de su padre. Ese es, ¿verdad?, una representación de Baal. Cuando ofrecían a sus propios hijos en sacrificio. Sigue, hermano.
me queda poco tiempo. Astarot o Astartet es una diosa femenina cananea de la fertilidad, según ellos esposa de Baal. Su imagen fue venerada en Jerusalén, fue venerada en muchos lugares. En Jerusalén tenemos Primero de Reyes 15:13, en Israel Primero de Reyes 16:33, en el templo de Baal en Samaria, ya en el reino dividido, Segundo de Reyes 21:3 y 21:7. Su símbolo, llamado también Acera, era el árbol santo o tronco sagrado junto al altar. En Deuteronomio se exige repetidamente que los aceras sean cortados. Que los aceras sean cortados. Hay muchos pasajes hablando de acera en Éxodo, Jueces, en Reyes, en Miqueas y también en Jeremías. Esa sería una representación de esta diosa femenina, Acera. Perdón, Astarot, esa es Astarot. No, Acera es. Estamos en Acera, la segunda. Avance, hermano, por favor. Leí entonces Astarot. Ok, entonces la Astarte era una diosa de los fenicios. No sé si se fijó en el mapa y recuerda, estaba allí junto a esa zona de Canaán. Entonces, diosa de los fenicios y de los sidonios, adorada por Israel después de la muerte de Josué y también por Salomón, considerada como diosa de la fertilidad, el amor y la sexualidad. Mire, esto es importante, pasó de Babilonia con ligeros cambios en su nombre a todas las naciones de alrededor. En Canaán pasó a ser la diosa de la luna, en tanto que Baal era el dios del sol. Los inmorales ritos que acompañaban al culto de Istar, que se llamaba así en Babilonia, pasaron a Canaán y formaban parte de las prácticas idolátricas que los israelitas fueron llamados a extirpar. Es a menudo llamada Astarte como nombre griego, ¿verdad? Y la anterior, Acera, que es una diosa femenina cananea de la fertilidad, según ellos, esposa de Baal. Ok, avance, hermano, ahora sí. Esa es una representación de ella. Y es lo que se debía hacer, ¿verdad? Cortar esas imágenes y derribar toda estatua y escultura e imágenes de esos dioses paganos. Dagón, este es otro de sus principales dioses. Y Dagón principalmente era una divinidad principal de los filisteos. ¿Recuerdan a los filisteos? Eran 5 naciones príncipes. ¿Recuerdan alguna de ellas? Asdod, Ecrón. ¿Recuerdan cuando para con Samuel el arca del pacto fue robada? Y se fue cuando precisamente peleaban con los filisteos. Entonces cuando fue robada fue a una de estas regiones de Filistea, a los de Asdod, que le salieron tumores a esa gente de allí. Entonces, principal divinidad de los filisteos con templo en Gaza, en Asdod. Tenemos primero de Crónicas 10:10. Dicen que era un dios de la agricultura y de los cultivos. Dagón se asociaba con el éxito en la pesca y en la agricultura y se le representaba como forma de pez. El de Gaza fue destruido por Sansón. Jueces 16, 21 al 30. En el de Asdod, Dagón cayó 2 veces milagrosamente ante el arca de Dios cuando fue robada. Y en la segunda caída se le rompieron la cabeza y las manos, quedándole solo el cuerpo.
que tenía la forma de un gran pescado con cabeza humana, cuerpo humano y cabeza de pescado. Había otros ídolos de forma semejante entre los antiguos, particularmente la diosa Derceto o Atergates, Dagón. Ahí tenemos una figura de él, Dagón. Hermanos, y esto es interesante, no sé si le ha llamado la atención de cómo ahora, por lo menos en el internet, en estas redes sociales y en las diversas aplicaciones que hay en los teléfonos, se da mucho de que los emojis o los dibujitos tienen la cabeza de un animal, la forma de un animal, se ponen, qué sé yo, un conejo, un panda, un lo que sea. Aún hasta ahora hay motos que el casco tiene forma de algún animal. Se ven graciosos, pero en sí tienen su origen en estas religiones paganas. Y es algo, la verdad, hasta sin sentido. O sea, es una persona, un humano, que va a tener cabeza de chancho o de cualquier otro animal. Y así ellos ya se representan. Así que, hermano, tengamos cuidado de no caer en eso. Si va a hacer algún dibujito suyo, una imagen, un emoji, un avatar, como se llama, pues por lo menos no le ponga, ¿verdad?, ahí una cabeza de animal. Y hablando ya del último, porque ya estamos en tiempo, tenemos a este otro pagano, Moloch, que en hebreo es Melech, significa rey. Esta divinidad de los amonitas, ¿Recuerdan quién era Amón y Moab? Amón y Moab. ¿Recuerdan estos dos pueblos? ¿Quiénes eran? ¿De dónde salieron? Amón y Moab son hijos de Lot. De cuando salieron de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y sus dos hijas impías lo emborracharon y se acostaron con él para supuestamente ellas guardar descendencia de su padre. Entonces de ahí salió Amón y Moab. Y fueron a ser dos naciones vecinas de Canaán y del pueblo de Israel, idólatras y corrompidas, y con las que el pueblo de Israel también tuvo luchas contra ellos. Entonces este Moloch era un dios de Amón, que exigía monstruosos sacrificios de niños que eran quemados en su honor. En ocasiones se identifica con Milcom o Malcan. Tenemos ahí una referencia en 1 Reyes 11.5, 11.33, Jeremías 49.1 y 49.3. Moloch era muy semejante a Baal, cuyo nombre significa también Señor. Tenemos una cita ahí en Jeremías 32.35. Su culto estaba prohibido en Israel bajo la pena de muerte. Levítico 18:21 y del 21 al 5. Estaba expresamente prohibido el culto a estos dioses paganos. A pesar de esto, el pueblo y sus reyes se entregaron a esta horrible idolatría. Segundo de Reyes 17:17, segundo de Crónicas 28:3 y segundo de Reyes de Crónicas 33, verso 6. Que los profetas denunciaron severamente. Tenemos al profeta Jeremías y al profeta Ezequiel. Las excavaciones, particularmente en Palestina, han revelado los restos de esqueletos calcinados de niños pequeños alrededor de los santuarios de Moloch. Dice que la edad de los niños sacrificados oscilaba entre recién nacidos hasta 13 e incluso 4 años. No se trataba siempre del primogénito como se ha asumido en ocasiones. De hecho, se han hallado urnas en el Tofet de Cartago con 2 o 3 cadáveres de niños sacrificados entre los 3 y 4 años de edad y recién nacidos pertenecientes a una misma familia. En la ley de Moisés se condenaba a muerte a todo el que fuera culpable de este abominable crimen. Levítico 18:21 y 20 del 1 al 3.
A pesar de ello, Salomón, ya anciano, erigió un altar a Milcom para complacer a sus mujeres amonitas. Pero recordemos que eso ya estaba dicho, de que no hicieran alianza, de que no dieran sus hijas a sus hijos y que no tomaran de las hijas de ellos para sus hijos, porque los iban a corromper. Y le pasó al hombre más sabio. Tremendo, ¿verdad? Pero eso pasa, ¿verdad?, por apartarse de la ley de Dios y de la verdad de Dios. El propio rey Salomón erigió un altar a Milcom para complacer a sus mujeres amonitas. Ok, ahí están las imágenes. Esa ya es una moderna. Hermanos, la adoración a dioses paganos no es un secreto. Antes lo hacían en lugares altos, antes lo hacían quizás en un árbol allá, medio secreto, porque muchas veces era público. Pero hoy día, hermanos, tenemos una idolatría establecida públicamente. Está la iglesia satanista. En Estados Unidos hay iglesias famosas de esta. Y tienen sus sacerdotes, tienen sus ritos y tienen todo. Y es públicamente una iglesia satanista. Vemos ahí a esa mujer fresca, ¿verdad?, con este dios Moloch. Así que, hermanos, no es pues nada de qué asombrarnos, sino más bien de que la Escritura se cumple y que mucho de las prácticas anteriores, aún sean muy antiguas, aún subsisten. Aún los podemos ver en el tiempo presente. Termino con esto y dice: estos son solo algunos de los dioses más conocidos de la antigua religión cananea. Cada ciudad o región podía tener sus propios dioses locales o variantes en las creencias religiosas. Además, es importante destacar que las religiones en la región eran interconectadas y muchos dioses cananeos compartían similitudes con las deidades de otras culturas vecinas como los egipcios y los mesopotámicos. Podemos decir entonces prácticamente que era la misma mona con moño diferente. Era el mismo dios Baal, hacían quizás alguna diferencia en el nombre o en la forma, pero en esencia era lo mismo. El objetivo a perseguir detrás de ello era el mismo: la oración a Satanás y la desviación de la verdad para perdición de todas esas personas que se desviaban de la verdad y que no conocían a Dios. En la antigüedad era Moloch y sacrificaban a sus niños. Hoy, ¿cómo se llama en la antigüedad? En el tiempo presente, aborto. Viene a ser lo mismo prácticamente, aborto. Bajo la fachada de salud, bajo la fachada de bienestar propio, porque fue violación, porque no lo quiero tener, porque es mi cuerpo, etcétera, etcétera. Al final sucede lo mismo: hay un asesinato, hay un ofrecimiento, hay un sacrificio de un inocente. Y en este caso sus propias madres, ¿verdad? Entonces viene a ser lo mismo. Entonces, como les decía, no es cosa de que extrañarnos que mucho de las cosas y prácticas de la antigüedad han sobrevivido durante el tiempo y siguen persistiendo, y se sigue la práctica de una u otra manera, pero en esencia vienen a ser lo mismo. Vienen a ser lo mismo. Entonces, hermanos, esto como parte de esta primera región del panteón cananeo. Luego vamos a hablar un poco acerca de la región de Mesopotamia, hablando de Ur de los caldeos, de Babilonia, de los dioses de Asiria. En la Biblia va a encontrar literalmente los dioses de Egipto, dioses de Asiria, los dioses que sirvieron nuestros padres. Ya leímos mucho acerca de los Baales, de Astarot, de Acera, de este último
Moloch, hay otro que se llama Quemos. En las religiones egipcias vamos a encontrar también un sinnúmero de dioses. Le adelanto algo, que las 10 plagas que se dieron allá en Egipto fue para atacar a esos 10 dioses también paganos de Egipto, para demostrar de que solamente Dios, Jehová de los ejércitos, era el único Dios verdadero. Pero con ayuda de Dios lo vamos a ver en los próximos días. Muchas gracias, hermano. Hermano, termine, por favor.